queremos enfocarnos en el tema que nos convoca el día de hoy, este día miércoles 9 que conmemoramos todo lo que hay en torno a los pueblos originarios a nivel internacional. Conocemos los desafíos realmente, qué pasa a nivel local, tenemos ahí el tema por supuesto, conocemos precisamente los desafíos en torno a las comunidades indígenas, pero qué es lo que está pasando acá en nuestra zona. Queremos saludar a nuestros invitados, amigos de la casa, como siempre nos acompaña Nelson Lobos, abogado e historiador mapuche. Nelson, un gusto. Mari, Connie. Trémoli, mi Connie. No me haga acá, no, que hoy yo no estudié. Entre el matinal y multiverso no hice la tarea, así que... Pero ¿cómo ha estado? ¿Todo bien? Estamos bien, intenso. Usted ya sabe, acá TVU, harto movimiento. Un gusto que nos acompañe siempre. También nos acompaña Gabriel Currumán Huentemán, quien es coordinador del proyecto UCO 2295, postulante al grado de Magíster en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Gabriel, un gusto también que nos pueda acompañar. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto igual. Y Sandra Salamanca Ríos, integrante del programa de Interculturalidad Territorial del Biobío. Sandra, también un gusto que nos puedas acompañar. Hola, Connie. Muchas gracias. Bueno, lo hemos abordado con Nelson, que ya es amigo de la casa. Acá extiendo la pregunta, Sandra, iniciar contigo. ¿Realmente tenemos conciencia y noción como sociedad de los desafíos que hay en torno a las comunidades y a los pueblos, particularmente acá en el Biobío? ¿Falta una conexión realmente con nuestras raíces? Bueno, la verdad es que acá en el Biobío tenemos la suerte de tener una diversidad, ¿cierto?, importante a nivel geográfico y por lo tanto también una riqueza en materia del pueblo mapuche, ¿no? Tenemos pueblo mapuche Lapquenche, Pehuenche, aquí está él también, y por lo tanto no podría decir un rotundo no, porque nosotros somos parte de esta sociedad también y tenemos conciencia frente a la necesidad de establecer puentes de diálogo que permitan, ¿cierto?, ir reconstruyendo también confianza, ¿no? Esa posibilidad de vernos con más aprecio, con más cariño muchas veces, pero sin lugar a dudas la ancestralidad es parte de toda la sociedad chilena, ¿no? Es cosa de mirar un poquito nuestras propias familias, más allá, ¿cierto?, de si nos autoidentificamos o somos parte del linaje mapuche, cómo los conocimientos de los pueblos, ¿cierto?, de las primeras naciones, hacen parte de los procesos de crianza de la mayoría de los habitantes de este territorio. Y algunas de las palabras que utilizamos en nuestro día a día, que ya vamos a ir destacando, tenemos una gráfica precisamente en torno a eso. Gabriel, misma pregunta, ¿cómo crees que estamos en general como sociedad acá en nuestra zona? Sí, bueno, igual, en este caso, aportando a lo que comentaba Sandra, bueno, yo siempre evalúo la situación actual mapuche, o principalmente con los pueblos originarios, a partir de dos perspectivas. Indiscutiblemente, en este caso, somos una sociedad que ya estamos en un contexto de convivencia, ¿cierto? Ya hay una convivencia presente, las comunidades estamos ya inmersos en lo que es la sociedad chilena, entonces hay por naturaleza en este caso hay una estructura de relaciones sociales o intercambios culturales. Pero desde otra perspectiva también, ya desde una perspectiva más política, yo creo que es cosa de ver el panorama actual. Hoy en día el tema mapuche está dentro de la contingencia actual, está dentro de la discusión política, entonces es un claro ejemplo de que, bueno, algo está pasando, entonces algo está sucediendo. Pero bien, eso es como mi análisis en cuanto a esta realidad, desde una perspectiva más social, desde nuestras convivencias, pero también desde una perspectiva también política. Sí, bueno, Nelson, acá como abogado también, ¿qué pasa con lo legal muchas veces? Que siempre se habla que van por un lado las leyes, a cómo va la sociedad, cómo vamos en torno también a este reconocimiento y de acuerdo también a la discusión actual que tenemos dentro del proceso constituyente de por medio y dentro de lo que pasa acá en la zona. Lo dividiría en dos perspectivas. Una, obviamente la legal jurídica, que es nuestra, es de nosotros los chilenos, es nuestra legalidad, nuestra costumbre legal, que proviene de Roma. Y no vamos a contar toda la historia hasta el día de hoy. Pero esa es nuestra legalidad, que no es ni ha sido la del pueblo-nación mapuche. Nunca. El pueblo-nación mapuche tenía hasta fin del siglo XIX un derecho consuetudinario, o sea, de costumbre, de tradición propia, con sus autoridades, y nosotros rompimos eso y les dijimos, ahora estas son las normas que existen para que se entiendan entre ustedes con nosotros y obviamente entre nosotros, y ahora ustedes son nosotros. Así que desde esa perspectiva nosotros pusimos esas normas. Entonces hay que siempre hacer esa primera diferenciación.
Por eso realmente hay tanto conflicto a veces cuando se dice no, que la ley dice tal cosa, y hay personas, las comunidades que son más apegadas a la tradición antigua, que dicen pero esas normas no me representan porque son normas hispanas, son normas occidentales que no están asociadas a lo propio. Actualmente, ¿cuáles son la normativa legal más que más tiene vigencia en esto? Primero, la ley CONADI, 20.253 creo que, sí, y que regula una serie de materias, fondos de tierra, organizaciones. Es una cosa, a las comunidades mapuche las asimila un poco a juntas de vecinos, por ejemplo, no como una comunidad con sus rasgos propios, característicos, que en términos de personalidad jurídica. Bueno, ese es el tema de la postulación a ciertos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que reconoce una serie de derechos a los pueblos indígenas, le llamo, primeras naciones que prefiero llamarle yo, dentro de, en el mundo. Chile lo suscribió el año 2009, si mal no recuerdo. La aplicación que ha tenido el convenio es más bien mediana, sobre todo por el tema de las consultas. Porque una de las cosas que propone, que señala el convenio, es que tiene que ser consultada una comunidad, por ejemplo, cuando se ve afectada. Pero no regula cómo debe ser la consulta. Y ahí ha habido varios decretos, creo que son decretos con fuerza de ley, que han ido regulando esto, que también han tenido cuestionamientos, o incluso la forma de consultar varía. Uno no le va a preguntar de la misma forma a una comunidad aymara, que tiene otra tradición, sí, otra historia, que una comunidad cahuéscar o una comunidad mapuche. Tenemos que partir de la base que son naciones diferentes entre ellos, con cultura distinta, lengua distinta, historia distinta. Entonces, bueno, el convenio 169 de la OIT. Y también las normas de rango constitucional que hay, por ejemplo, y que refuerza el convenio 169 de la OIT, el artículo 5 de la Constitución Política, que señala, le da un rango de jerarquía mayor a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y acá sería esto relacionado con el convenio 169 de la OIT, lo potencia. Está la ley Lafkenche también, que regula el borde y uso costero en las comunidades Lafkenche, y que también ha habido problemas entre grupos de pescadores con comunidades, las comunidades quieren el uso exclusivo, y se ha generado también una serie de conflictos. Y las otras ya pueden ser normas ya más de aplicación general, y que son las mismas que nos aplican a todos, que también le aplican a las comunidades. Eso en muy resumidas cuentas, pero si raya por la suma, yo creo que hay que hacer esa distinción importante entre lo que es el derecho consuetudinario mapuche en este caso, o aymara, quichua, rapanui, de las comunidades y el nuestro. Sí, bueno, y Sandra, dentro de lo que tú formas parte también, me imagino, y a mí me gustaría que pudiéramos profundizar, la diferencia que hay entre lo urbano y lo rural también. Porque muchas veces hablamos desde, y lo digo con todo el respeto, como desde la comodidad del urbano, desde la ciudad, desde las escuelas, colegios tradicionales, pero es totalmente lo que se vive acá es distinto a lo que se pasa en las zonas rurales. ¿Y cómo se ve también eso a nivel global acá dentro de la región del Biobío? Porque son, bueno, 33 comunas y todas funcionamos de una manera distinta. Bueno, nosotros estuvimos hace poquito en el Alto Biobío realizando una conversación con las autoridades tradicionales de ese territorio, y efectivamente, como bien decía Nelson, hay lugares donde todavía subsiste una estructura social mucho más tradicional, ¿no? Mucho más arraigada a la cultura propia, o a las mapu también, ¿no? Que es como se le denomina el derecho consuetudinario tradicional mapuche. Y desde ese punto de vista, lo que uno observa, sin lugar a dudas, tiene mucho más que ver con el quimun, ¿no? Con este conocimiento profundo, con este raquizuam, con este pensamiento que responde a valores propios mapuche, sin desconocer, obviamente, las tensiones internas, los conflictos, los problemas sociales que pueden ser comunes, ¿no? Y en la ciudad se observa, por supuesto, este despojo que no es voluntario, ¿cierto? Este desarraigo muchas veces también hacia, ¿cierto?, las vivencias mapuche. En la ciudad es mucho más difícil tener un lugar donde, por ejemplo, desarrollar, como ahí aparece en el video, una rogativa, ¿cierto? Es mucho más difícil también otros elementos, como por ejemplo tener la entrada de la casa hacia donde sale el sol,
sea, el equilibrio espiritual, la capacidad o la posibilidad de desarrollar costumbres propias en la ciudad, por supuesto que sea mucho más invisibilizada, ¿no? La ciudad como un espacio que no está construido pensando tampoco en la diversidad, ¿no? No solo en la diversidad de los pueblos indígenas o primeras naciones, sino también pensando, por ejemplo, en las mismas mujeres. Entonces ahí yo creo que si bien uno pudiera decir hay muchas diferencias desde lo que se observa desde afuera, el sentimiento, ¿cierto? El cariño por la cultura, por la pertenencia a un pueblo, la necesidad de reivindicar los derechos humanos que bien mencionaba ahí también Nelson, están latentes en ambos espacios como espacios de tensión, ¿no? Sobre todo porque también no es que haya una separación radical entre la ciudad y el campo, ¿no? Sí. Nosotros mismos provenimos de comunidades y siempre estamos en ese tránsito. Conectados siempre. De habitar el espacio urbano, pero también transitando mucho hacia las comunidades, mucho hacia el LOF, ¿no? Se forma este puente. Y eso no solamente nos pasa a nosotros, sino también nos pasa a muchas de las personas que logran volver a construir los lazos con los territorios de los cuales fueron despojados. Buscando como ese equilibrio un poco. Exactamente, la búsqueda del equilibrio. Estaba buscando, cuando vinieron a conversar acá al canal, Gabriel, precisamente sobre el proyecto UCO, fue en octubre del año pasado, sí. Y hablábamos de la interculturalidad y de lo que pasa, porque claro, hay un tema de lo que ocurre dentro de la academia, de investigar, y a buena hora dentro de otras disciplinas también se está tomando lo que pasa con lo ancestral, que en un tiempo, creo yo, y opinión muy personal, estuvo muy... no se tomaba en cuenta. Ahora se está tomando en cuenta todo lo que hay con la cultura ancestral. ¿Cómo viene también acá este proceso de conectarnos a nosotros, que tenemos obviamente una conexión de una u otra forma, pero no la reconocemos como tal? No estamos tan ligados, me refiero a nosotros como acá en la ciudad, Conce, no sé. ¿Cómo es ese desafío también dentro de estos proyectos y de generar también los lazos? Hablábamos como este puente entre lo que está pasando en las comunidades y lo que pasa acá, más lo urbano. Claro, yo creo que volviendo igual a las reflexiones que mencionaba Nelson, bueno, yo hoy día me desempeño en lo que es este proyecto de la interculturalidad, ¿cierto? Bueno, y la interculturalidad emerge en torno a este contexto de este proyecto que de alguna forma ha construido dentro de nuestra realidad, de nuestras relaciones sociales, que de alguna forma ha establecido un proyecto social desde una perspectiva más occidentalizada. Entonces, la interculturalidad viene en este caso a interpelar esas prácticas. O sea, por ejemplo, si nos situamos desde el derecho, desde cómo la conformación del Estado, o sea, bueno, el Estado, una instancia intercultural. ¿Existió participación, por ejemplo, en la construcción de este Estado-nación por parte de los pueblos originarios? Entonces, bueno, la interculturalidad viene a eso, a interpelar de alguna forma, bueno, ¿cuál ha sido la valorización por parte, en este caso, de las estructuras que hoy día predominan, que constituyen legislaciones a nivel nacional, que constituyen relaciones de tensiones sociales también entre los pueblos originarios o dentro de las diversidades internas que prevalecen en cada una de estas conformaciones, ¿cierto? Bien, entonces, ahora la interculturalidad ha sido llevada a cabo a partir de diferentes iniciativas. Hoy día la interculturalidad es el tema que se está abordando dentro de la universidad, dentro del abordaje de las políticas públicas, por ejemplo. Y por lo tanto, entonces, todas estas instituciones de alguna forma han querido hacerse cargo de esta tensión social, de este contexto de desigualdad. Disculpa. También este concepto de interculturalidad se ha ido posicionando gracias a los territorios, obviamente, y la ciudadanía, claro, que va generando esa presión de que hagamos algo con esto, o sea, no que pase, ¿no? Claro, la tensión social que hoy día produce, por ejemplo, el pueblo mapuche en esta búsqueda del reconocimiento son las expresiones que han articulado esta discusión de la interculturalidad. Entonces, bueno, ahora sí me sitúo en el contexto de la universidad. La universidad, si bien ha conmemorado, ¿cierto?, estos años de trayectoria, ¿cierto?, de posicionamiento dentro de este territorio, pero bueno, claro, 100 años en este caso, de prestigio como universidad, pero 100 años también de invisibilización a los otros saberes que prevalecen en este territorio. Entonces, a partir de esta realidad, hoy en día se está trabajando lo que es la interculturalidad dentro de la universidad,
con el objetivo de crear una instancia de diálogos también con los otros saberes, y en este saber están, por una condición histórica, el saber del pueblo mapuche. Ahora igual entendiendo que la universidad es un espacio donde se construyen conocimiento, ¿cierto? Se construyen conocimiento, entonces, bien, ¿desde qué perspectiva vamos a construir conocimiento? O sea, vamos a seguir construyendo conocimiento desde la perspectiva de esta lógica de la filosofía más occidentalizada, o vamos a incorporar en este caso la participación de los otros saberes locales pertenecientes a los pueblos originarios. Entonces, bueno, ahí está la interculturalidad. La interculturalidad viene en este caso a tensionar, ¿cierto?, las estructuras sociales, las estructuras institucionales, y viene a interpelar estas prácticas. Entonces, y desde aquí, desde esta interpelación, hoy en día nosotros estamos tratando en este caso de crear una semilla dentro de la institucionalidad de lo que es la universidad, entendiendo también que la universidad es una dimensión, ¿cierto? Es una dimensión con diferentes reparticiones y bueno, a partir de nuestra experiencia nosotros hemos logrado identificar que la interculturalidad también como fenómeno social es un término desconocido internamente desde el mundo académico. Entonces, bueno, ahí está un trabajo también de socialización, de sensibilización. Quizás lo que es importante también es que la interculturalidad no solo se refiere a cómo nos vinculamos con la estructura, ¿no?, sino sobre todo entre sujetos, ¿no?, en una construcción de nación con una idea, un imaginario súper homogenizante, monocultural, ¿cierto?, donde efectivamente se invisibiliza la diversidad, y no solamente eso, sino que por historia, ¿no?, por conflicto, por colonización, esa diferencia se ve de manera peyorativa muchas veces, ¿no? Entonces, la interculturalidad no solamente va a cuestionar las relaciones de poder al interior de las instituciones o con las instituciones, sino también entre las mismas personas, ¿no? Pensemos que hace un par de años una cantante dijo, no, ella tiene cara enana, y cómo hay estereotipos frente a la belleza, frente al lugar que tú tienes que ocupar, o frente a cómo tienes que ser para ser un buen indio, ¿no? Claro. O cómo tienes que reaccionar frente a las vulneraciones de derechos, o qué es lo que vamos a entender por un proceso de diálogo, pero sin considerarnos entre sujetos iguales, ¿no? Como dice Sin, tampoco reconocer en el otro un auténtico otro, como diría Maturana, ¿no? Así que yo creo que ahí también ese es un desafío, porque finalmente las instituciones la construyen personas que han sido socializadas en un contexto donde, ¿cierto?, hay una matriz colonial racista. Y acá, interpelando un poco al historiador, la historia que conocemos también, desde qué prisma la estamos viendo, desde dónde nos han ido formando o qué nos han ido entregando. Bueno, siempre ha sido desde el prisma también hispano. Hemos hablado en algunos otros programas de que, y yo como chileno lo digo también, yo no tengo ningún problema, que los chilenos somos hispanos, somos muchísimo más españoles que mapuches, estamos hablando castellano aquí, la espiritualidad normalmente es española o europea en general, o sea, nuestras costumbres son españolas con condimentos de muchas cosas, de Alemania, de Francia, etc. Y entre esas cosas está la historia, esa historia hispana que la comenzaron contando Pedro Valdivia con sus cartas, los cronistas más tempranos, Alonso de Ercilla fue el que puso el gran boom, y obviamente él lo contó con sus anteojos culturales, le dijo a la posteridad cómo eran los mapuches. Una suerte de Marvel, hay unos cómics muy buenos que está Galvarino, Leftraro, etc. Y ellos han interpretado un poco eso, pero es una suerte de Marvel donde hay superhéroes que es Caupulicanes, el Lautaro, y nos quedamos ahí. Y eso es lo que nos enseñaron en el colegio, por lo menos a mi generación, a las generaciones anteriores, donde estaban los gloriosos mapuches que derrotaron a los malvados españoles, y algo pasó de repente que aparecemos los chilenos de la nada, y estos gloriosos mapuches ya no son tan gloriosos, también son chilenos, pero son como de segunda categoría, son flojos, borrachos, no, primero en el siglo XIX, pero esto no nos enseñaban en el colegio normalmente, eran delincuentes, salteadores y bárbaros y salvajes. Y en el siglo XIX, flojos, borrachos, ladrones, pero entre chilenos no nos autocalificábamos, salvo cuando se caía la cosa estratificación social. Ahí había calificaciones de los pijes o de los rotos, ¿cierto? Entonces subían y bajaban, o iban en todos los sentidos. Pero con los mapuches siempre estaba hablando los mapuches, porque con los aymaras también, los cholos, a los aymaras en el norte, siempre de manera peyorativa. Y la historia que se contaba
era la que se quería contar y que convenía contar, como comentaba Sandra con Gabriel, la construcción de este imaginario nacional de qué es ser chileno, que se construye en el siglo XIX. Imagínense, contextualizando, somos españoles hasta que, en mi opinión, Carrera da el golpe de Estado. Porque la Junta de Gobierno no fue un golpe de Estado, fueron las semillas que se sembraron. Y de repente, ¿qué somos entonces? Somos chilenos, pero ¿qué nos diferencia? Si ayer éramos españoles, con pasabande o pasaporte español, cultura española, nos regíamos por las leyes, dependíamos del rey, y hoy en día somos separatistas de España y somos chilenos. ¿Cómo construimos una identidad chilena? ¿Cómo nos justificamos ante el mundo y ante nosotros mismos y ante nuestras bases? Porque esto fue un tema de élites. A nuestro pueblo chileno, ¿cómo nos justificamos que somos chilenos? Y ahí eso todavía está en construcción. Y lo primero fue identificar el araucano, o sea, les ponemos nombre, un exónimo, no mapuche, el araucano, y el español, los gloriosos. Y todo eso va construyéndose en el siglo XIX hasta que los mapuches no aceptan que nosotros los chilenos ocupemos sus territorios, que les digamos que son chilenos y ellos digan, un momentito, bien por ustedes, pero nosotros somos mapuches, no somos chilenos. Nosotros tenemos un territorio, el Biobío del Sur, respétemelo, hay parlamento, hay tratado, y ahí empezó a ser molesto. Entonces en ese momento ya no había que hablar de los mapuches, ya no había que hablar de los grandes héroes, salvo para la construcción nacional y para las guerras al Pacífico, sobre todo eso era necesario tener esta cosa, la identidad nacional, la identidad patriótica. Y durante todo el siglo XIX y XX nos habló de lo que pasó en el mismo periodo de la Guerra del Pacífico, que fue que nosotros, chilenos y argentinos, conjuntamente invadimos y derrotamos a los mapuches y los convertimos por la fuerza de nuestras armas en chilenos y en argentinos. Esos son hechos, hay documentación. Ahora uno podrá interpretar si hubo alguna legitimidad o no, esa es otra historia, pero eso pasó. Entonces, eso no se cuenta, no lo enseñan en el colegio, no enseñan en el colegio las organizaciones mapuches del siglo XX, gigantescas organizaciones mapuches que el año 28 y el año 31, 2 declaraciones de independencia. Mi abuelo materno nació el 27 y mi abuelo paterno el año 20. O sea, eran unos niños o bebés cuando los mapuches en el siglo XX estaban diciendo nos independizamos, y hoy en el siglo XXI escuchamos también voces que dicen lo mismo. Entonces, esa historia no se cuenta. ¿Por qué, creo yo? Porque genera una grieta en nuestra identidad nacional, hace que las personas nos cuestionemos, aquí hay algo que me hace ruido, aquí hay algo que no cuaja. ¿Por qué los mapuches dicen esto? ¿Qué guerra con los mapuches? ¿No que los españoles eran los malos? Y nosotros, entonces, si no somos españoles, tampoco somos mapuches, porque también el chileno tiende a decir, aquí tal vez generalizo, oye, yo no tengo nada que ver con los mapuches, sí, son buenos, que también lo hablan un afán paternalista, los mapuchitos, sí, son buenos, los guerreros. Mononito, así como, hasta pintoresco llegan algunos. Se fija que vengan los turistas, entonces, pero cuando le dicen mapuche, no, por favor, y si le dicen español, tampoco, usurpadores, nos robaron el oro, la plata, y sin españoles no existiríamos los chilenos, los españoles crearon Chile. Entonces, en definitiva, toda esa historia no se relata, toda esa historia no se cuenta, y hay un detalle importante que iba a mencionar al final. Bueno, y también que durante el siglo XX se trató de absorber, y con esto termino, al pueblo mapuche, estoy hablando del pueblo mapuche porque pasó con todas las naciones, con los cahuéscar, los selknam, etc. Como fundirlos en la sociedad chilena, y no se pudo. La resistencia fue muy grande, resistencia cultural, que al final Chile no logró hacer que los mapuches se identifiquen, voy a hablar solo por los mapuches, como chileno, y olvidarse de ser mapuche. No lo pudo hacer. Y ahora con este resurgimiento de las demandas, etcétera, ya es más imposible. Yo creo, soy de la hipótesis de que el siglo XX que vivieron mis abuelos, tal vez mis bisabuelos, o nuestra generación, hablemos de nuestra generación, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, padres, nosotros, y tal vez nuestros hijos y nietos, pero sobre todo el siglo XX, es un gran paréntesis, una anormalidad dentro de lo que fueron históricamente las relaciones entre hispanos, españoles y chilenos, con los mapuches. Y hoy se está retomando esa relación fronteriza, y cuando hablo frontera no me refiero a una línea divisoria que hasta aquí llega a Chile, sino a la frontera en un sentido, aspecto cultural. Un lugar donde confraternizan una serie la interculturalidad que hablaban recién, para resumirlo. Entonces creo que estamos volviendo a los tiempos de la frontera. Hace ya unos 30 años la frontera se ha estado reconstituyendo en el seno de cada comuna, de cada población, de cada territorio.
Sí, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero señor director, me gustaría que nos fuéramos con un tráiler, porque ya que lo mencionaba lo que ocurrió con el pueblo Selknam, una de las cintas que fue ovacionada en el Festival de Cannes, 10 minutos de ovación, estamos hablando de los colonos, señor director. Los colonos, que está dentro de las plataformas de streaming actualmente y fue reconocida a nivel internacional, y precisamente que habla todo lo que se vivió en la Patagonia. Con este tráiler nos vamos a una breve pausa y ya regresamos y seguimos abordando en este contexto del Día Internacional de los Pueblos Originarios. El escudo tiene un origen en 1971, se instala en este lugar y se transforma en una tradición para los estudiantes, fundamentalmente la comunidad de nuestros estudiantes de pregrado e incluso posgrado, de no pisarla como una especie de cábala para augurar la graduación oportuna y con una buena calificación. Se retiró todo lo que es blanco, se cambió completamente los bordes, las estrellas, las hojas y la antorcha completa. Le cambiamos un poquito a la forma anterior, le dimos una forma más cilíndrica. Uno se da cuenta que es importante para miles de jóvenes, lo que significa, lo que representa. Muchas veces cuando hemos hecho limpieza general me piden que si se pueden sacar fotos porque se están titulando, porque no lo pisan hasta que se titulan. Logramos brindar toda la logística para que ella su trabajo lo hiciera de la forma más cómoda. Le dotamos de una instalación de faena, este cierre, para que ella tranquilamente, junto con su equipo, lograra a cabalidad su intervención. Representa un desafío de cuidado, de limpieza, ¿cierto? De representar también y de fortalecer la identidad de quienes formamos parte de la comunidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de la reapertura, invitamos a toda la comunidad a valorar este escudo, a cuidarlo, como toda nuestra universidad, que es un patrimonio no solo de quienes formamos parte de la comunidad, sino que también de la región y del país entero. Muy importante para todos y todas las estudiantes de la universidad, sobre todo porque en el escudo se marca un hito, ¿cierto? Al momento de la titulación existe toda una creencia en torno al escudo, entonces en la misma línea de que es un hecho que
que tiene que ver con la identidad de los y las estudiantes de la universidad, también es necesario, dentro de este sentido de pertenencia que existe, ir cuidando estos espacios, entendiendo la importancia que tienen para cada uno de nosotros. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Conéctate por las pantallas de TVU y Radio. Entonces lo que hemos estado realizando un poco es hacer esa vinculación entre municipios o comunas con las distintas universidades para encontrar soluciones a problemas que realmente a veces son bastante simples de resolver desde la academia, otros tienen un cierto grado un poquito más de complejidad, otros son transversales a distintos municipios, que sea el problema de los residuos, un problema que afecta a todos los municipios, que lo hemos visto en nuestro recorrido. Y por tanto yo creo que si bien cada una de las universidades tiene estas unidades de vinculación con el medio... Efectivamente, nosotros queremos mantener su legado vivo a través de esta obra, que esperamos poder remontarla pronto. Hubo mucho interés, vinieron varios programadores de otras ciudades del país a ver la última temporada. Esperemos que pueda girar por otras ciudades de Chile durante este año o inicio del próximo año, y también volver pronto al Teatro Bío Bío, porque de aquí nace y aquí es donde el público la ha podido disfrutar. Ha viajado gente de Santiago a verla, de Antofagasta, y también ese es un objetivo de nuestro teatro, poder descentralizar. Después de Santiago, Concepción la lleva. Cecilia es un estandarte. Gracias por haber entregado tanto, haber tenido una vida preciosa, admirable. Y adiós, partió, pero hasta pronto, Cecilia. No, un adiós, hasta pronto. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Ya estamos de regreso, Multiversos, y en esta oportunidad abordando lo que conmemoramos el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Originarios, y haciendo un análisis respecto a lo que está pasando acá en nuestra zona. Hablábamos con nuestros invitados en torno a muchas cosas que se van perdiendo con el tiempo, que en la ciudad, ya en lo más urbano, se va perdiendo tradiciones. Con Nelson, que nos acompañó ahí semana a semana en la comunidad de contenido, mateamos incluso, recuperando precisamente algunas de las tradiciones, pero Sandra, seguimos utilizando, por ejemplo, palabras y la comunidad no sabe que son de pueblos originarios. Ahí para... vayamos aquí viendo un poquito, porque, por ejemplo, Malón, asalto sorpresivo. Estamos acá, todo esto con Educrea La Fuente, por si acaso. Este organismo para que no me funen, dice. Sí, claro, me pongo el parche en telería. Hay este organismo que está enfocado desde el 99 en temáticas de educación y, claro, va acercando este tema porque, bueno, yo creo que todos hemos evidenciado, no sé si visto, un cawín. Y viene ahí del Mapudungún. Sandra, cuéntanos un poquito lo que hablamos anteriormente fuera de cámara, que, bueno, va evolucionando, esto va cambiando en torno, pero bueno, es desde nuestras raíces. Claro que sí. Creo que también lo que se produce a partir de, bueno, como bien decía Nelson, no es que lo mapuche haya dejado de existir, ¿no?, en la historia, sino que siempre ha mantenido su proceso de organización y de reivindicación de derechos. El tema es que efectivamente no había sido, podríamos decir, visibilizado de la manera en que hoy en día es visibilizado, y ya desde la década del 90, ¿no? Creo que eso es súper relevante porque una forma de poder comunicarnos, de poder dialogar, tiene que ver con construir espacios comunes. Y uno de esos espacios comunes súper importante es la lengua. Entonces, cuando yo pienso que el otro es un otro muy diferente a mí, y tú muestras estas palabras, que lo más probable es que de ahí varias hayan dicho, o sea, parte, ¿cierto?, de su vida cotidiana, de las personas que hoy día nos ven, nos damos cuenta que en realidad el otro no es tan diferente a mí. Pareciera ser que compartimos cosas, o sea, que habitamos un espacio común, pero que de repente no lo hemos visto.
O de repente, ¿cierto? También hay, como decían aquí los Lamien, un proceso de educación que invisibiliza esa otra riqueza cultural que coexiste, ¿no? Creo que ahí el tema de la lengua es un derecho humano especialmente importante, porque pensemos que la lengua, el mapuzungún, es una forma de comunicarse, claro, entre personas, pero sobre todo con todas las formas de vida que habitan el territorio, ¿no? Entonces tiene un rol no solamente, podríamos decir, para entendernos, sino también para entender la comunicación con otros seres que habitan este espacio. Tiene una mirada mucho más espiritual y además tiene mucho también de picardía. O sea, yo creo que lo que he visto en los campos es, a pesar de que hay una mirada muy lúgubre sobre los mapuches, muy centrada en el conflicto, yo en los campos lo que he visto es mucha broma, mucha risa, mucha... Bueno, podríamos decirlo así, ¿no? Esto de que... el mapuzungún se habla de manera con variantes dependiendo de dónde sea y eso genera mucha risa también. O sea, he visto que cómo, ¿cierto? A pesar de que se quiere instalar un estereotipo de lo mapuche muy rígido, muy sombrío, a veces también muy centrado como en este ceño muy osco, lo que yo he visto en el campo es un pueblo y en la ciudad también, ¿no? Que está resistiendo desde el más profundo amor por lo que se es. Y eso no puede ser sin alegría. No puede ser sin palabras, ¿cierto? Sin reírse. Por ejemplo, acá dicen Beley en el alto, claro. En el alto. Yo digo Feley. Ah, Feley, sí, pues yo lo conocía como Feley. Claro. Él dice Beley. Beley, sí. Claro, entonces cuando yo voy al alto dice, estos temucanos quieren adueñarse de todo, nos trajeron. Pero muy en eso de, justamente lo que tiene el Kimun, el conocimiento mapuche, ¿no? De valorar la diversidad. Sí, pues la lengua va mutando. Cada territorio tiene su forma, tiene su Kimun, su sabiduría, su forma de hablar. Entonces para nosotros la diversidad no es un tema, estamos acostumbrados a esa diversidad. Entonces, es una invitación también entonces a que quienes van acercándose a esos espacios sepan ver la riqueza de, como dicen las abuelas, de que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Sí, bueno, y no solamente mapuzungún, sino también tenemos quechua y Gabriela ahí complementando lo que indicaba Sandra en torno a esa picardía, a ese cambio que se va teniendo de acuerdo a los territorios. Lo que significa también que vayamos teniendo conocimiento de esto, porque bueno, todos hemos visto el cototo, hablamos de guagua, y de esto yo creo que es una palabra tan bonita para la guagua, porque lo llevamos demasiado como el bebé, el infante, ya que puede ser para otros términos, pero cuando hablamos de la guagua es como tan propio nuestro y bueno, y viene de nuestros orígenes, pues. Claro, o sea, es como el ejemplo en este caso de este intercambio lingüístico, de contacto que emerge a partir, en este caso, de estas primeras relaciones que a partir de la llegada de la corona española, posterior en este caso a la influencia que tuvo el campesinado, en este caso con el vecino mapuche. Entonces, claro, emergen productos a estas relaciones. Bien, en relación a la lengua me llegan como ciertas reflexiones. Bueno, la primera es, yo creo que invitar quizá a cambiar la fuente. Hoy en día, por ejemplo, en Concepción hay una organización bien importante que está trabajando el tema de la lengua, que está llevando un proceso de la revitalización, porque hay que entender que la lengua hoy en día está en un proceso de pérdida, y en Concepción está la agrupación de Mapudungun Fiu Fiu, quien está creando material didáctico. No sé si han visto estas ilustraciones que están muy famosas por Facebook, por las redes sociales, unas ilustraciones que están en Mapudungun, y bueno, son estos materiales emergen producto de esta organización que está teniendo un trabajo bien interesante en el ámbito de la revitalización y que puede servir como fuente para nutrir, por ejemplo, todo este vocabulario. Y volviendo al tema de la lengua, bien, yo creo que la lengua, si bien la lengua es una dimensión que nos permite, es un factor identitario, sin duda, ¿cierto? Porque permite, en este caso, identificar que podemos identificar en este caso que estamos frente a otra identidad, frente a otra cultura, por lo tanto es un factor identitario, ¿ya? Sin embargo, el tema de la lengua está en una situación de pérdida, y yo creo que es en base a todo lo que nosotros hemos estado conversando, ¿cierto? Producto está nuevamente acuñamos a la interculturalidad. Hoy en día
la lengua está en una situación de pérdida. En este momento lo más probable es que en un colegio de una comunidad se esté enseñando los contenidos a partir de la lengua dominante, que es el español. Sí. Entonces, sin duda nos invita a hacer estas reflexiones. Entonces, en este contexto creo que es súper importante relevar nuevamente la importancia que tienen para las personas, para los hablantes, generar condiciones donde las personas puedan desarrollar su lengua. Hubiese sido interesante, por ejemplo, que este programa lo hubiésemos desarrollado en mapudungún. Por ejemplo, ahí tenemos la magia de multiversos, acá lo que tú indicabas precisamente acá de la zona para ahí también aprovechar de seguirlo a través de Instagram y de las redes sociales, porque sí, ahí de acuerdo a la fuente uno se confía de alguna. Por ejemplo, en este momento me acabo de comunicar con mi familia, tengo a mi abuelo que está escuchando este programa. Mi abuelo, en este caso mi abuelo está viendo el programa, perdón, mi abuelo en este caso es hablante del mapudungún. Claro. Y hubiese sido especial, por ejemplo, hubiese sido ideal, por ejemplo, emplear el mapudungún también para ese público, ¿cierto? Sí. Entonces, para que puedan comprender, entender lo que estamos acá nosotros desarrollando. Sí, son desafíos y... Bueno, ahí está el FELEIP, que claro. Decíamos... Entonces, exactamente, la interculturalidad viene a eso, o sea, bueno, siempre planteo la interculturalidad que debe ser entendida como una disciplina crítica, en primer lugar, para interpelar nuestras prácticas individuales, o sea, cómo nosotros nos relacionamos con el otro diferente, ¿cierto? Cómo nosotros convivimos, dialogamos. Hay una frase bien interesante de Raúl Fornet que él emplea en términos de nuestra cotidianidad. Él plantea de que la interculturalidad es la capacidad de cómo nosotros sentimos, ¿cierto? Cómo nosotros sentimos el dolor, o cómo también sentimos la alegría con el otro. O sea, ese es un principio básico humano de la interculturalidad. Por otro lado, ya la interculturalidad también es la capacidad, desde un plano más crítico, institucional y político, es cómo las instituciones comienzan a establecer, en este caso, un diálogo para abordar principalmente lo que es la diversidad. Pero son reflexiones que emergen también producto de la lengua. El tema de mapuche en general son tantas cosas que están conectadas y que nos llegan a las mismas reflexiones, ¿o no? Y esa es la idea, bueno, de esta conversación. Queremos hacer desafío acá en Multiverso. Nelson, ¿qué le podemos preguntar a nuestra inteligencia artificial en torno a todo lo que es con los pueblos originarios? Nosotros teníamos como sugerencia, aquí lo podemos ir amononando entre los cuatro, mejor dicho, respecto los 6 principales derechos de los pueblos indígenas en Chile. No sé si lo podemos amononar acá, quieren agregar, quitar, cómo lo podemos ir generando, porque... ahí para que nuestra inteligencia artificial inmediatamente nos vaya acá creando la respuesta de acuerdo a lo que vamos viviendo, obviamente acá en Multiverso, porque anteriormente nuestro equipo estaba buscando, por ejemplo, el origen de la palabra pololo, que es lo que estamos viendo en pantalla, y que precisamente es algo que viene del mapudungún y lo ocupamos quizás a diario. Tenemos, mira, nuestra inteligencia artificial por Multiversos nos indica, aquí tiene 6 aspectos clave de los derechos indígenas. Derechos territoriales y de recursos naturales, tenemos ahí que reconoce la relación profunda de los pueblos indígenas con sus tierras y recursos naturales, garantizando su acceso, uso y gestión, así como la protección de sus sitios sagrados. ¿Qué opinamos acá de lo que nos indica la inteligencia artificial, Nelson? ¿Vamos avanzando en la inteligencia artificial? Hay un cona cibernético acá. Para que vean que lo hicimos aquí, no hay intervención de tercero. O sea, está bien si los derechos territoriales y los recursos naturales juntos no... O sea, si la enumeración no... me imagino, el orden no quita el claro. No, claro, pero es de las cosas más demandadas y de todo. O sea, los aymara en el norte o los licanantay, los conflictos con las mineras, por el tema de la contaminación de las aguas, etc. Los derechos territoriales, que son, eso es conocido por todo el mundo, el derecho a la autodeterminación, también, o sea, cada pueblo puede tomar sus propias decisiones y escoger su propio camino. Es bastante flexible ese concepto, sí. El derecho a la consulta era lo que hablábamos antes, porque sí, está en el convenio 169, consentimiento previo, libre e informado, o sea, que el Estado va a tomar una iniciativa por sí o a través de privados y que sea de alto impacto, entonces tiene que informar y que sea una consulta que no es vinculante en Chile. El convenio 169 no la hace vinculante. O sea, si la comunidad X dice que no, listo, el Estado puede decir muchas gracias, lo hago igual. O sea, no... Los derechos culturales e identidad, que lo hemos estado hablando latamente aquí, sobre el derecho a ser,
el derecho a existir en cuanto a colectivo, que es lo que eso es lo que se llama los etnocidios, epistemicidios, que en el fondo el epistemicidio como que destruye el conocimiento de un grupo humano. El etnocidio puede ser un poco más amplio que eso. Bueno, el genocidio ya es la vida de las personas, pero entonces por eso los derechos culturales y la identidad protegen y tratan de evitar eso. El derecho a la educación y salud, claro, ¿qué tipo de educación? Y es lo que decía Gabriel recién. Vamos a educar a nosotros como Estado, como chilenos, le vamos a decir a los mapuches cómo tienen que educar a sus hijos. Hoy en día está muy en boga el tema de la libertad de los padres para enseñar a sus hijos, algo que yo adscribo. Y que la familia es la que tiene que tomar la decisión de qué futuro, qué camino cree que es el adecuado para su hijo. Pero eso lo hacemos entre nosotros, los chilenos, con nuestros cánones culturales. Sí, pero cuando un mapuche quiere enseñarle su forma de ver la vida, nos faltan las voces críticas inmediatas, pero ¿cómo? Eso es... me choca, porque es una práctica cultural distinta. Entonces, eso implica el derecho a la educación, que no es necesariamente a que tengan derecho a tener un colegio donde le enseñen matemática y castellano. No, Mapuzungún y las matemáticas enseñadas en Mapuzungún, y con toda la lógica cultural mapuche. Y la salud, también el derecho a aplicar su propio conocimiento de la salud. Los machiros, la huentufe, la aplicación de las hierbas, etc. Y bueno, el derecho a la participación política tiene que ver, otra vez, hay que distinguir antes. Porque participar políticamente implica de que yo como nación tomo mis propias decisiones y luego las comunico a la otra nación con la que convivo en un mismo país. O yo me someto a esta otra nación, la mapuche, la chilena, y participo dentro de sus lógicas, que es lo que se está proponiendo hoy en Chile, con los escaños reservados, que las primeras naciones participen dentro de las reglas de nuestra nación chilena, bajo nuestros cánones, nuestros quórum, bajo lo que nosotros les ponemos los límites. Ustedes pueden participar bajo esto. De aquí a aquí, y podemos hablar de esto y de para allá no se discute. Agradezcan que les damos el derecho a participar en cuanto a ser, en cuanto a la identidad. Porque antes tú vas a participar como chileno, no como mapuche. Y la otra opción, que ya es más radical y no veo para cuándo podría ser en Chile, es que los mapuches, los aymaras, etcétera, participen como mapuche, tomen sus propias decisiones y en un gran consejo le digan a las otras naciones, entre ellas nosotros las hispanas chilenas, esto es lo que yo pienso, y nosotros le decimos a los aymaras esto otro y los quichos a los otros. Sería una locura en realidad, pero no sé para cuándo. Pero esas son como las dos formas que hay de integración política. Con autonomía, la primera, la autonomía claramente. Sí, para ir haciendo ya un tipo de cierre, Sandra, de acuerdo a lo que hemos ido abordando, de acuerdo también a lo que nos entregaba la inteligencia artificial, estos desafíos y la pregunta que planteamos también al inicio, si tenemos el conocimiento como sociedad en general, porque entendemos que hay muchas personas desconectadas con lo que pasa, y bueno, y esa es la idea también de realizar este tipo de conversaciones, de poner estos temas, de que quienes nos están viendo puedan decir, oye, sí, sabes que nunca lo había analizado, no tengo vinculación con el tema, pero sabes que sí, me está generando algo. ¿Cuánto nos falta aún ahí por generar ese cambio social? Bueno, primero, retomando lo que tú señalas, efectivamente, este es un espacio donde se puede permear estas ideas que no necesariamente son tan populares, ¿no? Lo que vende siempre es la violencia, el conflicto, la polémica, y si bien tenemos que reconocer que hay un conflicto de mucho tiempo, también es importante pensar cómo creamos una forma de coexistencia que sea armoniosa, considerando al otro, ¿cierto?, en cuanto a sus distintas formas de vida y visión. Yo creo que ahí efectivamente hay mucho desconocimiento acerca de lo mapuche, acerca del pueblo mapuche. Hay muchas veces una maqueta, ¿no?, de lo que se cree que es ser hombre o mujer mapuche, muy basada como en los libros de historia. La caricatura que señalaba Nelson. Exactamente, muy también, yo diría, hasta como un poco peyorativa, o quizás muy peyorativa. Yo creo que en este espacio es importante también, yo diría, llamar, invitar, ¿cierto?, convocar a conocer la diferencia desde otra lógica, ¿no? Hacer un cambio cultural desde las interacciones más cercanas que tenemos, ¿no? Hay todavía
mucha discriminación hacia los mapuches, hay todavía mucha vulneración de derechos, hay todavía, ¿cierto?, esta lógica de los antagonismos, ¿no? Entonces, el bueno y el malo, el mapuche bueno, el mapuche malo, entonces el mapuche que, comillas, se opone al progreso, entonces vamos construyendo nuestra identidad en base a antagonismo. Pero la vida real no es así. O sea, la vida real es que yo tengo un montón de amigos y amigas mapuches casadas con otros mapuches, casadas con peruanos, casadas con alemanes, casadas con no mapuches, con diaguitas, con aymara. Entonces creo que hay que sacar esa única forma de pensar la sociedad. O sea, hay que mirarnos en realidad como somos, y somos diversos, ¿no? No solamente en cuanto a nuestro fenotipo, a nuestros conocimientos o a nuestras formas de organización política, histórica, social, sino también en torno a cómo interactuamos, ¿no? Cómo construimos relaciones sociales desde otros lugares que no sean estos que nos han heredado finalmente. Nos queremos quedar con esa reflexión, agradeciendo que nos hayan podido acompañar. Nelson, siempre un gusto. Gabriel, también un gusto que nos hayas podido acompañar esta oportunidad. Sandra, ahí tener la oportunidad de seguir conversando de estas temáticas, porque tú señalabas, claro, muchas veces quizás no son dentro de los más